Samsung ya anunció su nuevo teléfono poderoso, el Galaxy S24 Ultra, y en este video lo estaremos comparando con el modelo del año pasado, el S23 Ultra, para contarte qué cambió y cuál debes comprar este año. Así que comencemos. En realidad, en cuestión de diseño, este es prácticamente el tercer año que Samsung usa este estilo bastante cuadrado y con las cámaras separadas en su parte trasera. Obviamente el cambio más drástico que verás entre estos modelos es que ahora el S24 Ultra está hecho de titanio en sus lados, pero realmente no estarás viendo una diferencia en peso, ya que solamente se diferencian por 2 gramos. No obstante, Samsung ha hecho su nuevo teléfono un poquito más bajo y menos grueso, pero de forma general estos teléfonos son prácticamente idénticos. Si para ti los colores son sumamente importantes, el S24 Ultra está disponible en morado, titanio natural, que es como un gris claro, también gris oscuro y amarillo. Por otro lado, el S23 Ultra está disponible también en verde, negro, rosa y amarillo. Donde sí ya vemos cambios es en la pantalla, ya que por primera vez esta es completamente plana. Esto será excelente para que puedas usar el S Pen sin problemas, sin tener que preocuparte por los lados curvos de la pantalla. No obstante, este año también vemos grandes cambios con respecto a la brillantez de la pantalla, ya que ahora el S24 Ultra puede llegar a 2600 nits comparado con los 1750 nits del pasado teléfono. También se supone que la pantalla del S24 Ultra sea un poco más resistente, ya que utiliza una nueva tecnología en su cristal frontal de la compañía Corning llamada Gorilla Glass Armor. Otro detalle interesante del nuevo teléfono de Samsung es que la compañía ha traído la función de los teléfonos de Apple para que aún con la pantalla siempre activa puedas ver el fondo de la pantalla de tu dispositivo para que tengas un poquito de más estilo, a diferencia del S23 Ultra. En mi opinión, el hecho de que la pantalla sea más brillante y que también sea plana, para mí entonces en este apartado el S24 Ultra sin duda alguna supera al S23 Ultra. El nuevo teléfono de Samsung, al igual que el S23 Ultra, están disponibles en todos los mercados con un procesador de Qualcomm, a diferencia del S24 regular este año. Obviamente el nuevo teléfono llega con el nuevo procesador Snapdragon 8 generación 3 hecho para Galaxy, el cual es más eficiente y más poderoso y ofrece también de forma integrada muchas funciones de inteligencia artificial. Dependiendo de las pruebas de desempeño, el nuevo procesador es un poquito más rápido, entre 10 a 30% comparado con el S23 Ultra, pero en mi opinión la diferencia más marcada entre estos equipos sin duda alguna es la presencia de estas funciones de inteligencia artificial. Gracias a este nuevo procesador, el S24 Ultra puede hacer algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo enderezar tu escritura cuando utilizas el S Pen. También te permite resumir, como también organizar las notas que hagas en la aplicación de notas de Samsung. También te permite, por ejemplo, convertir videos regulares en videos hechos en cámara lenta. También te ofrece algunas ediciones de forma automática para tus fotos e incluso te permite mover algunos elementos de la imagen y que también puedas expandir una foto luego de que hagas una edición para que puedas rellenar esos espacios vacíos. Gracias a este proceso de inteligencia artificial, el teléfono tiene un traductor en vivo tanto para llamadas como también para las aplicaciones de mensaje de texto, y como es de esperarse cada año, este procesador es mucho más eficiente y más poderoso a la hora de procesar tanto foto como video. Esto sin duda alguna te ayudará a capturar mejores fotos y videos en tu Galaxy S24 Ultra comparado con el S23 Ultra. Obviamente algunas funciones de inteligencia artificial quizás no serán tan importantes para la gran mayoría de las personas, pero el hecho de que este procesador te ayude también en la parte de fotos y videos es la diferencia también bien importante entre estos dispositivos. Y no podemos olvidar que el Galaxy S24 Ultra estará recibiendo actualizaciones por los próximos 7 años, algo que el S23 Ultra no tiene. Oye, si te está gustando este contenido, considera suscribirte para
para que nos apoyes aquí en el canal y ayudes a que este video llegue más lejos. Bueno, ya te conté sobre las mejoras en la parte de procesamiento de fotos y videos en el S24 Ultra, pero también la compañía hizo algunos cambios positivos y negativos en la cámara de este nuevo teléfono que realmente no me gustaron tanto. De forma general, las cámaras entre ambos teléfonos son muy similares, específicamente la principal de 200 megapíxeles, la cámara ancha de 12 megapíxeles y la de telefoto de 3x con 10 megapíxeles. Samsung asegura que mejoró los píxeles y el desempeño por la noche de estas cámaras, pero el cambio más drástico es que ahora el S24 Ultra no tiene una cámara telefoto de 10x, sino que esta ahora solo es de 5x. Es cierto que esta cámara ahora es de 50 megapíxeles comparada con la cámara de 10 megapíxeles con acercamiento de 10x en el Galaxy S23 Ultra. Sin embargo, estás perdiendo bastante alcance óptico, algo que entonces tendrás que hacer de forma digital en el S24 Ultra. Samsung asegura que puedes recortar este sensor de 50 megapíxeles para permitirte acercarte hasta 10x sin perder prácticamente nada de calidad, pero habrá que esperar a que tengamos estos teléfonos para ver si en efecto habrá una diferencia o no. Con respecto a otros cambios, la cámara del S24 Ultra puede grabar videos en cámara lenta a 120 cuadros por segundo a una resolución 4K y también ofrecerá un mejor desempeño tanto en fotos como video cuando los subas a aplicaciones de redes sociales como Snapchat e Instagram. Así que por un lado la cámara del S24 Ultra supera la del S23 Ultra, pero habrá que esperar a que tengamos los dos teléfonos para ver si realmente hay una diferencia sustancial o no. Con respecto a la batería, aquí Samsung no hizo grandes cambios. Tenemos la misma pila de 5000 mAh con carga rápida de 45 watts. Es posible que gracias al nuevo procesador el teléfono sea más eficiente y dure más el S24 Ultra, pero habrá que esperar a que probemos los teléfonos para tomar una decisión final en esta parte. En la sección de almacenamiento y RAM sí vemos una mejora leve en el Galaxy S24 Ultra, ya que ahora todos los modelos llegan con 12 GB de RAM, a diferencia del S23 Ultra que tenía algunos modelos con 8 GB de RAM. En la parte de almacenamiento aquí son prácticamente iguales, ya que puedes escoger entre opciones de 256 GB hasta 1 TB de almacenamiento. En la parte de precios es donde tenemos la primera gran mala noticia, ya que el S24 Ultra comienza a un precio más caro que el S23 Ultra, ya que ahora comienza en $1,300. Esto significa un aumento de $100 comparado con lo que costaba el S23 Ultra cuando llegó el año pasado. Es cierto que ahora el teléfono es de titanio, tiene 12 GB de RAM, la cámara telefoto es de 50 megapíxeles, pero como quiera estás perdiendo una cámara con un lente óptico de 10x cuando lo comparamos con el S23 Ultra. Obviamente con el lanzamiento del Galaxy S24 Ultra, la compañía deja de vender, por lo menos en su página web, el modelo anterior, pero si por ejemplo voy a Amazon y hago una búsqueda bastante rápida, puedo encontrar S23 Ultra a precios entre $800 a $900. Considerando esta diferencia entre $500 a $400, ¿cuál entonces vale la pena comprar? El S24 Ultra sin duda alguna no es una diferencia sustancial comparado con el S23 Ultra. Es cierto que sí recibirás una mejorada pantalla con mayor brillantez, muchas funciones de inteligencia artificial, una mejorada entre comillas cámara telefoto a 50 megapíxeles, 12 GB de RAM, pero estarás perdiendo esta cámara telefoto de 10x. Con un ahorro de tal magnitud, considero que el S23 Ultra sigue siendo un excelente teléfono con una muy buena pantalla, buenas cámaras y también estará recibiendo muchas actualizaciones por los próximos años, así que sin duda alguna es una alternativa bastante buena en el 2024. Ahora bien, como mencioné en mi comparativa del S24 con el S23,
considero que vale la pena comprarse el S24 Ultra si para ti son muy importantes estas funciones de inteligencia artificial y el hecho de que estarás recibiendo actualizaciones hasta prácticamente el 2031. Si para ti esto no es tan importante, el S23 Ultra también sigue siendo una excelente alternativa comparado con el S24 Ultra. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre este Galaxy S24 Ultra y S23 Ultra? ¿Cuál te piensas comprar tú este año? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.